Presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Trocha Abierta, que se transmite a nivel nacional de punta a punta de la frontera a través de la gran cadena Exitosa. Hoy lunes, que yo no sé ni a cómo estamos, si 19 o 20. ¿Cómo estamos hoy? 21. Mira, tú cuando a mi cabeza. 21, imagínate, se fue el mes de marzo, increíble, oye, increíble. Bueno, estamos en compañía con el licenciado presidencial Agustín Sosa Peñalba. Muy buenas tardes amigos oyentes de la Exitosa y este programa Trocha Abierta, y bueno, deseándole a cada panameño y extranjero de nuestro país que tengan una excelente semana y sobre todo el día que Dios ha hecho para nosotros, que es el día de hoy. El mañana no es garantizado, sino hoy es hoy, y hoy es el día que gozamos. Oye, tú sabes que, bueno, a todos nuestros oyentes que también estamos en YouTube, estamos a las 4 de la tarde por ETV, Panamá.com, ahí se transmite el programa Trocha Abierta. Y lo que tú acabas de decir es lo que siempre yo digo, y todavía esta mañana hablando con una persona se lo mencionaba. Inclusive vi una entrevista de uno de estos raperos que vivió en Cuba, bueno, luego se exilió en Estados Unidos, y hablábamos precisamente de el día. O sea, nosotros somos muy amantes a programar para el futuro. El futuro no ha llegado, y ya al pasado tampoco se puede hacer nada. Tenemos que vivir el presente. Sí, tú puedes hacer planes y todo lo demás como pues, normal, ¿no? Pero tenemos que ser muy conscientes que tenemos el día de hoy, los minutos de hoy en este momento, porque fíjate, ahí inclusive el hijo, el primogénito de Ismael Rivera, en una cuestión esta de restaurante de comida rápida con la esposa, imagínate tú, pidiendo, le dio un infarto y murió. ¿Tú puedes creer esa? Yo me pongo a pensar cuando iban para allá a buscar su comida rápida, todas las cosas que estaban hablando, etcétera, etcétera, y qué sospechar que el Todopoderoso se lo pensaba llevar en ese instante, unas cosas inauditas, cosas que uno se queda sospechando. Entonces, el rapero el entrevistador le dice, oye, supe que te compraste un Rolls Royce. Dice, bueno, mira, desde que yo llegué a Estados Unidos, mi aspiración fue siempre tener un Rolls Royce. Y la cumplí, ¿sabes por qué la cumplí? Porque yo creo que tú tienes solamente una vida y debes hacer lo que te provoca y lo que quieres siempre y cuando lo puedas. Por eso yo tengo un Rolls Royce. Yo quería darme ese gusto y me lo estoy dando. Entonces, es lo que yo sigo insistiendo. O sea, vive intensamente el minuto, vívelo intensamente. A todo lo que tú creas que te hace sentir feliz, realizado, ¿ves? No pospongas para otro día. Haz planes, pero esos planes tú sabes bien que son planes, así mismo lo dice. No se sabe si se van a concretizar. Tú haces una cita, la cita te la incumple, en fin, pues tantas cosas que yo creo que tú debes, como decía este rapero y dicen muchas personas, vive el día a día. No vivas el futuro. Lo que pasa, Alfonso, esto en todas las religiones, si lo crees desde ese punto de vista, existe un eterno Dios. Y cuando tú tienes el conocimiento del eterno Dios, y llámese como tú lo quieras creer, resulta que en todos esos libros sagrados aparece que el día que te regaló Dios fue este día. El mañana le pertenece a Él. Él es yo no puedo meterme en el mañana de Dios. No puedo. Yo simplemente tengo que dar gracias a Dios cuando Él me hace abrir los ojos y levantarme, respirar y ver un nuevo día, un nuevo amanecer. Entonces yo digo, gracias, Padre, por un nuevo propósito tuyo que tienes para mí hoy. Solamente te pido que yo pueda hacerlo. Revélame qué debo hacer el día de hoy
ya que lo que pasó mañana ya es parte del pasado. Perdón, lo de ayer fue parte del pasado y no se puede remediar nada, y ya lo que se hizo de acuerdo a tu propósito y plan. Hoy es el día que tú dice la Biblia, este es el día que hizo Dios para que te goces y te deleites en Él. Así lo dice, así taxativamente. Este es el día que hizo Dios para ti, para que te deleites y te goces en Él. El que conoce eso sabe que obra por el bien. Hay otros seres humanos que Dios le abre los ojos, pero están obrando mal, pero no saben que esto es efímero, la vida es efímera, que más allá de una muerte hay otra vida. Y esto me remonta también a un pasaje que habla la Biblia en el Nuevo Testamento, habla del rico y el mendigo Lázaro. El mendigo Lázaro estaba bajo las mesas de este rico pidiéndole comida. Este hombre ni le hacía caso. Cuando los dos se van al cielo, uno está en el brazo de Abraham, de acuerdo a la Biblia, y el otro está en el infierno. Y el rico le decía a Abraham, por favor dile a Lázaro que por lo menos con la punta del dedo moje su lengua y me la pose por mi boca porque me muero de aquí de este calor. Y él le dijo, él no puede hacer eso, hay un abismo entre tú y ustedes y nosotros. No se puede hacer eso. Y le decía, pero permíteme por lo menos volver a la tierra y decirle a mi familia, a todos, por favor, que hagan las cosas correctas para que no vivan esta penuria. Ahí está la eternidad. Entonces, el día que debemos gozarnos es hoy, pero haciendo siempre el bien, no el mal para nada. Porque al hacer el mal, entonces nosotros estamos buscando la propia condenación de lo que no es efímero, que es eterno, de acuerdo a la palabra sagrada del gran Salvador Jesucristo, que vamos a encontrarnos con Él, siempre y cuando hagamos algo. Así que hoy tenemos que disfrutar. Si vemos que en nuestros corazones vienen pensamientos que no son los buenos y que dañan el propósito, mejor quedemos tranquilos, meditemos y no hagamos. Pero el que lo hace simplemente tiene el desconocimiento de lo que dice la palabra, y la palabra es clara, y el que tiene desconocimiento perece y se pierde en lo eterno, no en lo efímero. Bueno, lo efímero ahí tenemos al licenciado Mélito González, que está ya adscrito al Trocha Abierta. Buenas tardes, Mélito. Buenas tardes. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo fue el fin de Bueno, semana? Mélito es teólogo, ¿eh? ¿Perdón? Eres teólogo, ¿no? Ajá, bueno, estudiando un poquito. Así es. Bueno, yo siempre he pensado y sigo insistiéndolo, y pues con las personas que allegadas, etcétera, mis hijos, le digo, mire, no hay dos vidas. Si hubieran dos vidas, tú dices, bueno, en esta hago eso y en la próxima haré lo otro que me falta. Pero el tema no es amasar fortunas. El tema es disfrutar lo que tú ganas, sea poco, mediano o bastante, es disfrutarlo. Hacer las cosas que te gustan, tener lo que te gusta, ¿verdad? Llámese comprar lo que te gusta, no importa. Entonces, si eres feliz en esa forma, estás disfrutando lo que la vida esta te está proporcionando. Porque, como repito e insisto, mal pensado aquel que cree que va a arreglar, como te digo, para otra vida, las cosas que en esta no pudo arreglar. No, hay que disfrutarlas intensamente, mi hermano. Yo todo lo que a mí se me antoja, todo lo que yo quiero, todo lo que sea, lo hago. Inmediatamente lo hago, no pienso dos veces, lo hago, si puedo hacerlo. Si no, entonces, bueno, esperaré cuando pueda hacerlo, porque como tú dices, Dios es el que ordena todo y el que regula todo, hermano. Aquí no hay vuelta de hoja. Eso no, ¿qué va? Mira, ¿cómo se llama? En todo esto, antes de ayer estaba conversando con un médico, cosas increíbles, ¿no? El cuñado, 42 años, le dieron 3 años de vida. 42 años. ¿Tú te imaginas todo lo que ese tipo tenía planeado hacer? Y de la noche a la mañana todo se derrumbó para él y para la familia. O sea, son cosas en las que tú tienes que ponerte a analizar, ¿ves? Entonces no es tema de edad, porque en esta pandemia han muerto cantidad de personas muy jóvenes que tenían un futuro promisorio probablemente, otros no tan promisorios, pero estaban en la tierra compartiendo con su familia y sus amistades. Entonces en esas cosas tú te pones a pensar cada día que uno no debe tener, uno mismo tiene limitaciones
son autolimitaciones. No, hermano, sé feliz, te provoca irte para la playa hoy, vete para la playa, hombre. ¿Ves? Te provoca treparte en un palo, coger ciruela, trépate en el palo y coges tu ciruela y se acabó. O sea, eso es lo que yo pienso que es parte de la vida, disfrutarla, gozarla, porque tú no sabes mañana qué puede venir. Realmente es así. ¿Qué dice Meli, tú, hombre que... Sí, bueno, realmente, si te lees el Génesis, cuando Dios creó a Adán y Eva, le dice, le da unas recomendaciones, ¿no? Le dice que se crezcan, se reproduzcan, que llenen la tierra y la gobiernen. Entonces esa era la misión original, ¿no? La misión original era, de acuerdo con la perspectiva y la antropología bíblica, era reproducirse, llenar la tierra y gobernarla. Algunas versiones dicen sojuzgarla, ¿no? Juzgarla es gobernarla adecuadamente. Así que nos dio esa potestad. Así que dentro de esas características que menciona Alfonso está precisamente ese mandato original que luego lo repite con la descendencia de Noé, porque la anterior se había corrompido y solamente había Noé, un hombre justo, y luego repite más o menos las mismas palabras, donde le dicen, bueno, pero es que esta es la misión, que hagan las cosas bien, que gobiernen adecuadamente la tierra, que se reproduzcan, que crezcan, que vivan en armonía, en amor, en comprensión. Más o menos no lo dice así, pero esa es la idea, ¿no? Gobernar es hacer las cosas bien, el arte de hacer las cosas bien, la política, ¿no? Pero bueno, lamentablemente, no, después de 6.000, 5.000 años no hemos entendido cuál es el verdadero sentido y objetivo de la vida, ¿no? Así que es así, es así. Cada uno debe procurar hacer el bien, vivir correctamente, ayudar al que necesita ayuda, desarrollarse personalmente. Todo eso está dentro del plan y el propósito de la creación, de acuerdo con la perspectiva bíblica, ¿no? Aunque a algunos detractores les molesta, les inquieta y les duela, pero es así. Esa es la realidad que establece la Biblia. No, y aparte de eso, ya que está hablando algo teológico, es que también a Jesús se le preguntó exactamente cuando Pedro le preguntó cuándo iba a ser su venida, y él hace, y eso me lleva a pensar que esto es como cíclico. ¿Por qué? Porque él dice, como en los tiempos de Noé, así volverá el Hijo del Hombre. Entonces está diciéndonos que el hombre se iba a corromper de igual manera o peor que pasó en los tiempos de Noé, por el cual se tomó la decisión. Y eso el hombre no lo ve. Como tú dices, hay gente que son detractores de la Biblia y dice que porque tú te mueres, todo acaba. Tú eres materia, murió, se acabó. O sea, no hay un espíritu, no hay nada. Pero el hombre precisamente se ha ido corrompiendo a través de los tiempos y ha llevado como consecuencia a la perdición, al punto de que tú te encuentras con decisiones. Mira nada más el caso la atleta esta nadador, que rompió récord nadando en Estados Unidos y simplemente es una mujer, y eso va contra todo principio. Esas son las señales que hablaba Jesús, cuando el hombre se iba corrompiendo, porque el hombre te hizo varón y hembra, creó el Señor. Únase el varón a su mujer y reproduzca, como tú acabas de decir. Y hoy te das cuenta que yo no sé cómo autoridades deportivas en los Estados Unidos pueden permitir que un hombre esté compitiendo con mujeres, porque su condición física de hombre no va a cambiar. Él podrá ponerse vagina, puede ponerse cero, lo que quiera, pero él no deja de tener hormonas de hombre. Él nunca va a dejar de ser hombre, jamás en la vida, porque la hechura de Dios es tan perfecta en cuanto al hombre. Entonces, eso precisamente son los casos, son lo que está pasando, que el desconocimiento de lo que Dios dice conlleva a corromper al hombre, como estamos viendo este caso, y vemos casos también si entramos en la política, en los criminales, narcotraficantes, asaltantes, ladrones, violadores. O sea, todo ese es un sinfín de cosas que el hombre ha perdido. Por eso que nosotros tenemos que, al despertarnos, lo primero que debemos decir toda la humanidad es gracias a Dios por la nueva vida. Aquellos que creemos en un ser supremo como nuestro Dios, darle las gracias a Él y que nosotros hagamos lo mejor que podamos para el día de hoy, y que nos aparte del mal, porque lo que menos queremos es fallarle, no al hombre, no fallarles a Dios, porque en realidad nosotros nos debemos a Dios.
Y al tú no fallarle a Dios y tratar de no fallarle a Él, trae como consecuencia, o por carambola, si lo queremos ver desde ese punto de vista, que no le fallamos al hombre porque tenemos nuestros principios arraigados dentro del corazón de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pero bueno, hay que disfrutar. Y como le digo yo, estaba diciendo Alfonso, el tener dinero no es malo. Cuando Dios te da un poco más allá de lo normal, que tú puedes disfrutar de ese dinero más allá de lo normal, no es malo. Pero también acordarse que si Dios te dio un poquito más, acordarte de aquellos que no tienen y tienen necesidad, que puedas dar de ese poco más que tú tienes, darle a ellos. Así que yo te pido a ti, Alfonso, que me mandes un chequecito ahí, unos $2,000, $3,000, que te hacen de más y yo puedo tenerlo acá, porque ese es parte del plan, ¿no? No sé si te puedes enojar por eso. Yo no sé si en alguna parte de la Biblia dice que uno tiene que darles plata a las amistades, que no se lo dice. Ayuda a tu amigo, ama a tu prójimo, ayúdalo. Cuando está caído, levántalo. Y cuando no está caído económicamente. Yo te estoy ayudando a ti con pertenecer al programa y hacer tu publicidad para tu partida. Mira cómo eso es lo que dice Dios. Lo que tu mano derecha hace que tu mano izquierda no lo sepa. Y acaba de divulgar algo que tu mano derecha estaba haciendo hacia mí, lo acaba de divulgar con tu mano izquierda. Ya fallaste a Dios hoy. Ya le fallaste. Oye, pero y volviendo al tema, que la verdad que vi esa noticia del caso del trans, con la competencia de natación, que lamentablemente, pues, hemos llegado a un punto en la humanidad que bueno, pues que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, ¿no? Como dice la Biblia. Y búsquelo para que vean que el oyente, que eso está en la Biblia. Lo voy a buscar y le voy a dar la cita dentro de poco. ¿Qué cosa? No, digo, hablando del tema del nadador trans que se cree mujer y se metió en el concurso de natación, que lo vimos el fin de semana. El resto de las sí, y ganó y rompió récord, claro, porque es hombre, ¿no? Y el resto de las nadadoras, cuando vino la premiación, no subieron al podio, hicieron un podio aparte y pusieron un cartel en grande donde pedían que no se permitiera a los hombres concursar o participar en las competencias de mujeres. O sea, porque esa es la realidad. Oye, biológicamente, el hombre en su ADN, en su identificación genética, habla de que los hombres somos XY y las mujeres son XX. Tú no puedes cambiar eso. Tú no puedes cambiar esa realidad por más que te automutiles. Porque el problema es que el trans se mutila, se pone esto, se pone el otro. Te estás mutilando. No creas que vas a ser mujer. Nunca serás mujer. Por más que intentes maquillarte, serás hasta el día de la muerte. Y el COVID, gracias a Dios, fue el mejor ejemplo. La gente que murió de esta pandemia, cuando fueron a identificarlo, no identificaron eran hombres o eran mujeres. Yo no vi a ningún trans ni a ningún género como la ONU ha querido presentar y que 112 géneros, no sé. Hombres y mujeres. Y lo identifican por su contextura genética. Ya eso no es que voy a ver qué tiene, no. Eso es totalmente absurdo. Entonces, un llamado para que la cordura empiece a retomarse en el mundo, porque hemos caído realmente en una situación terrible. La ONU contrató un consultor hace unos 4 o 5 años atrás, supuestamente especialista en géneros, y que había identificado 120 géneros, es decir, 120 estupideces identificó ese señor, gente que piensa que es una cosa, que es la otra, que es binario, que no sé qué, que por aquí, que por allá. ¿Con qué objeto? ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿Cuál es? ¿Qué gana la humanidad con eso? Ahora, una cosa muy distinta es el respeto a los derechos humanos, el tratamiento con dignidad al ser humano, que es bíblico. La Biblia dice que Dios creó al hombre y a la mujer, pero antes de eso dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y que ese hombre es varón y hembra. Y ahí la Biblia es clara al poner en igualdad de condiciones al hombre y a la mujer. Esa es la teología de género bíblico. Cuando la Biblia dice que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, es decir, con sus características
cognoscitivas y dice que es varón y hembra, es decir, haciendo la distinción de sexos con propósitos evidentemente reproductivos, lo que afianza y afirma es que los creó en igualdad de condiciones. Así que ya la Biblia, digamos que la escribió, el Génesis lo escribió Moisés, como se cree, hace unos 3.500 años aproximadamente. Ya la Biblia hablaba de igualdad de género, para que el oyente esté claro y no se deje confundir con los que quieren acusar a la Biblia de un montón de cosas. Entonces, partiendo de allí, hoy la ciencia sabe que hay dos, básicamente, porque hay algunas otros, ese es otro tema, ¿no? XY y XX, o XX y XY. Así somos, XX la mujer, XY el hombre. Y eso lo dice la ciencia, no se lo inventó la Biblia ni se lo inventó nadie. Eso, porque la Biblia lo que dice es, todo lo que dice la Biblia es cierto, es verdad. Es totalmente verdadero y comprobable. Entonces, en ese sentido, pues es lamentable que hayamos caído, y así como se maneja en ese tema de género, también se maneje en otros temas que van en contra de la población mundial, en contra de las personas, porque detrás hay intereses perversos, mezquinos, criminales, ¿verdad? Que tienen la única y exclusiva intención de dominar, controlar, acaparar, quedarse con la riqueza del mundo, y lo hacen a través de este tipo de ideologías que enredan a la gente, ¿verdad? Y que también patrocinan algunos experimentos que ya lo han puesto en práctica, lamentablemente. Y esto es lo que hace la Organización de las Naciones Unidas, dominada y controlada por estos perversos que están detrás de ella. Lamentablemente es la realidad. Pero que quede claro, ¿verdad?, que eso es una estupidez y que tenemos que empezar a decir las cosas como son para que esto pare. Porque si no lo paramos, si no por lo menos lo intentamos, no sé a dónde vamos a llegar realmente. Vamos a volver a Sodoma y Gomorra. Bueno, precisamente en lo que yo estaba hablando, así mismo pasó con el tema de Miss Universo. Un hombre compitiendo con damas. Así es. Y lo aceptó la Organización Mundial esa de Miss Universo, a que una dama, sí, un hombre entrara al evento cuando, como tú dices, es hombre y no hay más nada que decir. O sea, yo no voy a ponerme a explicar, porque no, lo que pasa es que simplemente es tajante, tal cual lo establece el código divino de Dios, que eres hombre o eres mujer. No hay término medio. Ahí te das cuenta tú a qué niveles de corrupción está el mundo, porque para mí esto es un acto de corrupción. ¿Me explico? Totalmente. O sea, pretender que un hombre disfrazado de mujer participa en un concurso de belleza exclusivo de mujeres. ¿Qué es esto? O sea, una cosa inconcebible. O sea, vamos al revés. El primero que vulnera sus propios derechos humanos es aquel que rechaza lo que es. Ya tú con esa esencia es más que suficiente, porque al rechazarte tú diciendo que tú no quieres tener pene, o que tú quisieras tener un pene, que tú quieres tener pecho o no quisieras tener pecho, eres tú el primer violador de tus propios derechos humanos. Entonces, ¿a quién tú le quieres achacar que vulnera tus derechos si el primero que está rechazando ese derecho eres tú mismo? Porque en ninguna mentalidad de la que tú quieras poner puede establecerse que tú eres una mujer. Ese cuento de que no, que yo nací en un cuerpo equivocado. O sea, tú me estás diciendo a mí que Dios se equivocó, que Dios no es perfecto. Eso es mentira. Así que el primero que se ofensa o se ofende por lo que es aquel que decide hacerse cambios en su cuerpo físicos, pero que no alteran su ADN, porque sigue siendo lo que tiene que ser. Pero nosotros podemos hacer como hombres conocedores de la palabra, así como lo es Melito y lo soy yo, y puede saber un poco también nuestro amigo Alfonso Castillero, es hacer esa diferencia. ¿Cuál es la diferencia que debemos hacer nosotros, los que tenemos conocimiento de esa palabra sagrada que es la Biblia cristiana? Sí, pero es decirle al mundo lo que Dios establece y decirle al mundo lo que es la verdad. Y simplemente, como dijo Melito en un instante, él dijo,
le llamaremos a lo malo bueno y a lo bueno le llamaremos malo. Y eso lo profetizó Jesús y lo dijo, eso está claro, eso va a pasar. Pero el hombre se va a ir enfriando cada día más, que aquí va a haber un momento donde tú vas a poder ver a dos seres humanos teniendo sexo en la calle como tienen los animales. Pero eso va a ser normal. Agustín, las leyes de Dios, por eso es que yo me pongo a pensar a veces, no respetamos las leyes del que crió el mundo, los que nos criaron a nosotros, no las respetamos. Entre las cosas, precisamente los mandamientos es no matarás. ¿Y cuántas muertes más tiene que producirse en el mundo para que estemos violando la ley de Dios? ¿Cómo no vamos a violar la ley terrenal? ¿Cómo no vamos a violar las leyes normales si no le respetamos la ley de Dios? Entonces, esas son las cosas que yo a veces me pongo a analizar. O sea, leemos la Biblia, sí, correcto. Analizamos la Biblia, la interpretamos, pero no vivimos bajo los reglamentos de la Biblia. ¿Ves? Esa es la parte que yo pienso. Somos unos violadores. No, yo estoy de acuerdo contigo. Creemos que es la supremacía del mundo. Dios es el supremo del mundo. Y a Él lo irrespetamos, a Él lo pateamos, a Él lo ofendemos. ¿Ves? Entonces, ¿qué podemos esperar de ahí para adelante? Bueno, precisamente en ese punto y avanzando dentro de lo que estamos conversando de la supremacía de Dios y el dueño absoluto de todo, el desconocimiento de la gente lleva y conlleva a lo que tú estás viendo en nuestros países, que yo escucho a políticos que evidentemente andan en acto de corrupción, robándose el dinero de Dios, porque dice que el dinero es de Él y se lo andan robando. Entonces tú después lo escuchas, que Dios bendiga, que Dios te bendiga, que Dios bendiga a Panamá. O sea, ¿cómo tú puedes blasfemar de esa manera diciendo Dios te bendiga, que Dios bendiga a Panamá, y tú estás siendo partícipe de asaltos de los dineros de Dios que sirven para ayudar a mucha gente que necesitan en Panamá para poder desarrollarle cosas que el ser humano básica necesita, que es la medicina, la educación, la alimentación, lo básico? Y tú te lo estás robando, y tú encima que lo estás robando, tú vas a decir la palabra que Dios nos bendiga. Por favor, o sea, ahí tú te das cuenta el enfriamiento de corazón. Tú podrás ser un buen papá, un buen hermano, un buen primo, un buen compañero, un buen amigo, pero ante Dios eres un enemigo. Y todo aquel que practica lo contrario de lo que Dios dice, y todos somos pecadores, porque yo no me estoy justificando aquí, todos pecamos. Pero cuando tú haces las cosas que contrario a lo que establece el código divino, tú te conviertes amigo de Satanás. Así de sencillo. Amigo de Satanás, enemigo de Dios. Así no hay más que decir. Agustín, si pecamos es porque estamos faltando a la ley de Dios. No, sí, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que cuando tú tienes conocimiento, todos somos pecadores. A Jesús un día se le dijo, maestro bueno, y él dijo, maestro bueno, bueno solamente Dios Padre. O sea, todos somos pecadores, pero tenemos tenemos una conciencia. La diferencia es que cuando tú tienes conciencia que eres pecador y sabes que en tus actos de hoy, porque acuérdate que es el hoy de hoy, no el mañana ni lo que pasó ayer, hoy es el día. Y ese acto que tú sabes que hiciste mal de los ojos, no del hombre, de Dios, entonces tú tienes esa conciencia de decirle, Señor, pido perdón por lo que acabo de hacer. E incluso vamos más allá en la humildad que Jesús nos enseñó, de ir a esa persona y decirle, perdóname que hice mal. Perdóname que hice mal. Pero tú te encuentras a hombres con el orgullo trepado más allá de las nubes que no permite eso. ¿Por qué? Porque yo creo que un craso error de la iglesia, es precisamente el confesar los pecados para ir a recibir el perdón a través de la hostia. Es un craso error. ¿Por qué? Porque eso es como si me dijera que yo puedo cometer un acto delictivo y ya simplemente voy allá donde el juez y le digo, usted perdóneme, pues es que me equivoqué, pues bueno, está bien, váyase para la casa, pues se acabó. Entonces, como sabemos que ya nos van a perdonar, seguimos cometiendo los mismos errores, los mismos pecados, etcétera. O sea, toda la semana la gente va a los confesionarios, ¿verdad? Confiesa sus pecados y está tranquilito porque sabe que ya pues quedó bien. A la media hora, escúchame, que yo no soy tan teólogo,
tengo razonamiento. O sea, yo voy entonces cometer el pecado durante la semana, cualquier cantidad de pecados. Yo digo, no me preocupo, tranquilo, si yo sé que yo voy el domingo, generalmente, donde el cura, me confieso, voy a recibir la hostia y se acabó, se borraron todos los pecados que me cometí la semana. Y así sucesivamente. Entonces, aquí, por eso te estoy diciendo, eso, para mí eso no funciona. Es que aquí tú no engañas a Dios, tú puedes engañar al hombre. Tú puedes hacer lo que tú estás diciendo como tú lo estás diciendo de esa manera. Y tú puedes decir, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tranquilo, yo el viernes voy o el domingo voy a la iglesia, me arrodillo ante el sacerdote, le pido perdón a Dios y voy para adelante. La iglesia nos ha inculcado eso, el perdón a través del confesionario. Escucha, tú estás haciendo lo que la iglesia está promulgando. Entonces, el primer error es que la iglesia no debe promulgar eso. Usted cometió un pecado, bueno, quiero que sepa que ese pecado no se le va a borrar. Y usted no va a venir aquí a confesarme para que Dios le reciba la hostia y ya está listo ya. Lo que pasa es que quiero llevarte al punto no de la doctrina de hombre. Eso está hablando de doctrina de hombre porque ellos consideran esta situación así, pero no. Yo no me estoy basando en eso. Yo voy un poco más allá. Tú puedes tratar de burlarte o quieres burlarte de Dios al llegar el domingo al confesionatorio, arrodillarte, pedir perdón, y que yo allá y ahí todo lo que hice se va a estar listo, así que no problema. Y la otra semana hago lo mío y vuelvo acá y el padre después que me santigua y me dice que rece 4 Ave María y Dios te salve y yo no sé otra cosa más. Entonces tú dices, ya listo, así que el lunes yo vuelvo y hago lo mismo, el domingo regreso. Hey, tú no estás engañando a Dios. Perdóname, tú puedes estar engañándote a ti mismo y entonces pero a Dios no puedes engañar el perdón. El perdón que yo te hablo, el perdón que yo te hablo, ese perdón de arrepentimiento genuino, porque cuando a Jesús se preguntó cuántas veces debo perdonar, me deben perdonar, 70 veces 7. O sea, el perdón siempre va a existir de parte de Dios, siempre y cuando tu corazón de arrepentimiento esté genuino ante Él, no ante el hombre. Ante el hombre tú puedes hacer lo que quieras, pero ante Dios tú no puedes engañar. Y Dios conoce el corazón y Dios lo sabe. Este hombre se arrepintió de lo que hizo. Ahora, no significa que la otra semana es que voy a caer en lo mío. Yo voy a procurar tener una conciencia espiritual, procurar de no caer nuevamente en ese mismo pecado, ya sea cual sea. Trataré de no hacerlo más y me arrepentiré. Ahora, hay leyes terrenales. Termino. Hay leyes terrenales que el Señor acepta y cumple. Y lo ha dicho, uno se somete a las autoridades. Si tú cometes cosas ante las autoridades terrenales, tú tienes que ir a la cárcel. Eso lo establece la Biblia también, eso lo dice. No es solamente espiritual, sino que si tú cometiste un acto violatorio de leyes creadas que son justas y son aprobadas por Dios, tú tienes que ir a la cárcel. Tú tienes que ir a la cárcel y volver lo que te robaste. Tú tienes que hacer todo eso. Eso es bíblico y aceptable. Eso es bíblico y aceptable. Sí, pero para aclarar algo, Alfonso, mira, el tema de la confesión católica, ¿no? El tema de la confesión católica y el tema de la comunión católica es un tema, ¿no? Ellos tienen sus razones teológicas por los cuales ellos señalan que uno debe ir a un confesatorio, no sé cómo se llama, y confesar los pecados ante un sacerdote, el cual le va a imponer una penitencia, ¿verdad? Y con eso queda limpio de pecados para entonces recibir los católicos creen que hay en la comunión, en la hostia se produce, en el vino y la hostia se produce una transustanciación. Es decir, que ellos literalmente, podemos decirlo así, comen el cuerpo literal y la sangre literal de Cristo según la doctrina católica. Entonces, esos son temas que, como estaba señalando Agustín, son independientemente de los delitos. La Biblia hace bien la división entre delitos y pecados. El problema es que el Antiguo Testamento, la ley de Moisés establecía que o más bien mezclaba, porque se trataba de una teocracia y mezclaba tanto delitos como pecados, ¿no? Hoy día debemos hacer la división entre los delitos, que son los que consagra cada nación, cada estado en su código penal, las faltas administrativas, que las establece en el código administrativo, en las leyes administrativas, y los pecados propiamente tales, o sea, los que no son necesariamente
una contravención a la ley humana. La ley de Dios sí puede ser a la vez contravención a la ley humana como la ley divina. Por ejemplo, matar. Matar es una prohibición que está en casi prácticamente todos los códigos penales del mundo y establece que uno no debe matar, no debe quitarle la vida a otra persona de ninguna manera. También está en el famoso decálogo conocido como, ¿verdad?, la ley de Dios, el decálogo. Pero hay temas que no entran en materia, por ejemplo, de acuerdo a la doctrina católica, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, pero eso no es delito. Es decir que yo puedo confesar ante el cura, desde el punto de vista católico, de que no estoy amando a Dios sobre todas las cosas, y él me va a mandar rece 10 Padre Nuestro como una penitencia. También hay otros temas como el adulterio. El adulterio no es delito, ¿verdad? Es una causal en nuestro país de divorcio, pero no es un delito. Pero sí es un pecado grave ante los ojos de Dios y está en el decálogo. No adulterarás, o sea, no vas a mirar a una mujer, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, dice Jesús, ya adulteró con ella en su corazón. Pero el punto es que eso es un pecado, ¿verdad? Aunque yo puedo mirar a cualquier mujer y codiciarla y no me va a pasar nada porque ni siquiera nadie se da cuenta si la estoy, bueno, algunos sí se dan cuenta que la estoy codiciando, pero no es un delito. Puede ser una especie de acoso, si ella se da cuenta, si se molesta, si se siente acosada, pero no es propiamente el acto en sí un delito, pero sí es un pecado y ese es el que yo debo confesar. Entonces debemos hacer la distinción entre los pecados que yo confieso ante el cura, porque estoy obligado a confesar, para limpiarme, para poder entonces comulgar, es decir, recibir literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, más que todo el cuerpo, nunca he entendido esa parte, porque la sangre no, porque lo único que se toma el vino es el cura. Pero bueno, no soy católico. Pero lo que quería era aclarar que no es que los católicos llaman a los delincuentes, a los diputados, en este caso, ministros y todos estos maleantes que roban a mansalva y embotellan a la gente y hacen una serie de trastadas a los delincuentes comunes y todo lo demás, para que se confiesen, luego darle la hostia y que se vayan para su casa. No, eso no es. Ahora, los curas sí tienen lo que se llama un secreto de confesión, un derecho de secreto de confesión, así que ellos deben guardar el secreto de confesión. Así que si viene un narcotraficante y le comenta, padre, estoy pecando porque soy el dueño el que manejo la droga acá con la ayuda de varios ministros y diputados y representantes de corregimiento y ¿cómo se llama? Y comisionados. Lamentablemente el cura tiene que tragárselo porque él lo ampara ese secreto de confesión, el derecho ese de secreto de confesión. Pero no significa que con decirle, bueno, hijo, reza esto, lo otro, comulga y ya estás libre de pecado, no. Tampoco es así. O sea, un cura nos pudiera explicar mejor qué ocurre en esos casos, pero no es así. Si tú permaneces en el pecado, si tú te quieres permanecer en el pecado, entonces difícilmente vas a poder, por más que te confieses, vas a poder seguir y comulgar. Entonces hay temas que hay que aclarar, porque ninguna iglesia en su sano juicio patrocinaría una situación como esa. Que se hagan de la vista gorda o que se pongan contentos cuando llega un diputado con plata sucia a llevarle una adoración y le hagan, miren para otro lado, hombre, yo necesito arreglar la iglesia, necesito arreglar el anda, necesito arreglar ¿cómo se llama? El confesatorio, el confesionario, no sé cómo se llama eso. Y bueno, la platita la necesito, no hay problema, ¿no? O necesito pagarle al pastor o la pastora o al libre pastor y actualmente se miran para otro lado y no les importa, como a un famoso apóstol que le encontraron un búnker lleno de chécheres de un expresidente y él mira para otro lado y dice, ay, Dios así lo quiso, ¿no? Entonces nos hacemos cómplices de esas cosas, pero no significa que la iglesia realmente, la iglesia del Señor o el cristianismo o el catolicismo tenga que amparar, patrocinar o justificar esas conductas delictivas y perversas, ¿no? Entonces, para darle más o menos una aclaración y no se malinterprete, y tampoco el feligrés crea que puede ir allá, me confieso, voy, mato, vuelvo, me confieso, mato y ya estoy libre de pecado. No. Eso no trabaja así, porque evidentemente, como también dijo Agustín, para poder que opere el perdón, para poder que opere, realmente tiene que haber un arrepentimiento. Y si yo no me he arrepentido, sí que yo voy a seguir matando, entonces creo que no está funcionando adecuadamente como debe ser esa confesión. Así que bueno, para aclarar ese punto, ¿no? Bueno, yo sigo pensando que es un acto hipócrita porque el instrumento para darnos a nosotros
la exoneración o el perdón son los sacerdotes. Y comenzando por esta parte, en lo que yo siento y pienso, yo soy católico no practicante, o sea, yo no creo en ir a una iglesia a estar dando golpes en el pecho, ni mucho menos estar confesando el pecado ante nadie. Yo confesaría los pecados directamente ante Dios, pero la iglesia está, o sea, evangélicos y no evangélicos, católicos y no católicos, está plagada de corrupción. Me explico, comenzando con la propia iglesia, con los propios mensajeros de la palabra de Dios, está corrupta, está, o sea, por ahí entonces tú te pones a mirar, oye, aquí estará la guía mía. Yo creo que no, por aquí no estará. Hay sacerdotes muy buenos, muy buenos, y hay evangélicos muy buenos, pero hay una caterva de maleantes dentro de todas estas vainas. Que Chuleta, tú quedas decepcionado, ¿no? Decepcionado. Y si tú ves la historia del papado, del Vaticano, tú ves asesinatos de papas y cuanta cosa, el Banco Ambrosiano, y bueno, en fin, entonces tú te das cuenta que dices, coño, estos son los llevaderos o llevadores de la palabra de Dios. Hombre, por favor, váyase con ese canto a otro lado, ¿no? Yo creo que soy mejor católico y más cumplidor de las leyes de Dios, no asistiendo a ningún lado, sino simplemente tú actuando como persona y respetuoso de la palabra y de las enseñanzas de Jesús. O sea, eso que yo me pongo a pensar, mucha hipocresía. La gente va a las iglesias es a pifiar. A esos que van a la iglesia, pues para las mujeres se peripollan, se ponen el mejor vestido, a hacer un show, a ver quién llegó ahí, a ver cómo anda vestida. No, ¿qué pasa? Por favor. Y salen de ahí y siguen siendo la misma porquería que eran antes de entrar a la iglesia. Es más, yo considero que más practicantes son los evangélicos que los propios católicos. Pregúntale a un católico sobre la Biblia, pregúntale a un evangélico sobre la Biblia y te da cátedra. Y los católicos no tienen idea de lo que es la Biblia, no tienen ni la más remota idea. Perdón, pero yo siempre he dicho que si a la mayoría de las personas le explican cada una de las doctrinas católicas, la gran mayoría no compartirá el 80% de las doctrinas católicas. Yo hice una vez un experimento con el tema de la transustanciación nada más. Y yo le preguntaba a católicos, bueno, también nací católico, me bautizaron, como dice la canción del otro, que me bautizaron cuando tenía 2 meses y no me preguntaron. Yo le preguntaba, oye, ¿tú crees en la sustanciación? Lo primero ¿qué es eso? Ok, te explico. La transustanciación es una doctrina católica que señala que cuando en el acto de la Eucaristía se produce una real conversión o cambio de sustancia, es decir, esa hostia que tú ves allí se convierte realmente en el cuerpo de Cristo. Estás loco, me dice la gente. La mayoría, muy pocos sabían realmente o conocían o tenían idea de que eso es lo que realmente predicaba la Iglesia Católica. Ahora, hay un montón de cosas que de igual manera, por ejemplo, el tema, no estoy muy claro del tema, yo no soy católico, yo no creo en eso, no puedo creerlo, tampoco creo en la confesión ante el cura, tampoco creo en que una penitencia es real, porque yo creo que el que nos libró y el que nos puede limpiar de pecados es Jesucristo. Y yo creo más como los evangélicos y protestantes, que tú confiesas a Dios directamente, sin intermediario, y le dices, he pecado, y como dice Juan, Él te limpiará de toda maldad. Entonces yo creo en esa parte, yo no creo que tengo que ir a un cura, yo no creo en eso. Entonces hay un montón de creencias, ¿no? Por ejemplo, el tema de, bueno, recuerda que esto es polémico y hay personas que están escuchando y que me dirán, bueno, pero son cosas que uno realmente no las puede aceptar, porque lo primero que te va a decir que es un dogma de la iglesia y que hay que aceptarlo. Pero cuando uno se va y estudia la Biblia, uno empieza a analizar, investigar y se da cuenta que la Biblia no avala bajo ninguna circunstancia eso. Entonces, el católico generalmente, o el catolicismo cree
que sí, que la Biblia, lo que tenemos hoy como Biblia, conocemos como Biblia, es uno de los fundamentos, pero no el único. Está la tradición apostólica, está el catecismo, están las encíclicas papales, están un montón de cosas, bueno, no un montón, son 3, 4 cosas que nos ayudan o nos auxilian. Entonces, si un papa tal quiso desarrollar una teología tal en el siglo XVIII, XVII, XV, XVI, tenemos que creerla y aceptarla dogmáticamente porque los papas son infalibles, ¿no? Entonces, estos temas realmente son los que cuando uno los cuestiona y los analiza a la luz, ¿verdad? De la Biblia y de la realidad, uno se da cuenta que no es así. Por ejemplo, ¿sabe quién fue el primer protestante? Esto poca gente lo sabe, o poca gente lo ha analizado como es, porque no ha leído la Biblia. Lamentablemente, aunque algunos no lo crean, el primer protestante fue el mismo apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo, en el libro de Gálatas, si lo leen, en el capítulo 2, 3, le dice al mismísimo apóstol San Pedro que es un hipócrita y que lo que él hace es condenable. Imagínense ustedes. Esa fue una carta protestante. Fue el primer protestante y podríamos decir con toda seguridad la primera carta de protesta, porque otro protestante fue Santiago, el apóstol Santiago. Léanse la carta del apóstol Santiago para ver cómo protesta en contra de conductas de los ricos de la época que hacían diferencia o distinción con los pobres. Había discriminación en la iglesia y el segundo protestante con toda seguridad fue el apóstol Santiago, que criticó, y no solamente eso, sino un montón de cosas, a manera de protesta. Lean la carta de Santiago a los oyentes, lean en la carta a los Gálatas, porque la carta de Santiago es una carta universal, pero la carta de San Pablo a los Gálatas, pues es a los Gálatas, ¿no? Lean el capítulo 2 y 3, para que ustedes vean el tema y cómo le dice a Pedro que es un hipócrita y que lo que hace es de condenar, no es condenable. O sea, es una carta de protesta, fue el primer protestante. Entonces, eso me dice a mí que si yo leo la Biblia y yo veo cosas, porque Pablo era experto en la Sagrada Escritura, porque él era fariseo, instruido por Gamaliel, uno de los más reconocidos fariseos de la época, o de los, ¿cómo le digo? ¿Cómo que se llaman estos? Rabinos de la época, pues conocedores de las Sagradas Escrituras, y las conocía a la perfección, pero no la entendía hasta que el Señor se le apareció en el camino a Damasco, y ahí se le revela, y entonces Pablo empieza a entender que realmente hay un Jesús que es de quien realmente habla toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, y ahí es donde él empieza a ver, y se le abren los ojos espirituales, y empieza a ver la realidad de la palabra, lo que la palabra realmente le decía. Y es donde empieza Pablo a ver los errores, porque recordemos pues que Pedro fue uno de los primeros llamados, pero Pablo fue el apóstol de los gentiles, que fue en el camino a Damasco, después que Cristo había muerto y resucitado, que se le aparece. Entonces se convierte Pablo en uno de los primeros protestantes, porque se dio cuenta que se hacían cosas no debidas dentro de la iglesia del Señor, así como también la carta a Santiago, que también es muy crítica. Son dos cartas, la a los Gálatas y Santiago, sumamente críticas. Hay otras cartas que también hay críticas, pero ya son críticas no a manera de protesta, sino a manera de corregir errores de la iglesia, ¿no? Pero esta sí es una carta, los Gálatas es bien fuerte, se cree que es una de las primeras, si no la primera que escribe el apóstol Pablo, y se ve mucha energía de parte del apóstol, se ve mucha... aparentemente era bastante impulsivo, y bueno, escribió y lo dejó plasmado el primer protestante, diciéndole al mismísimo San Pedro: usted es un hipócrita y lo que usted está haciendo es condenable. Así es. Entonces, no somos perfectos, todos somos pecadores, dice la Biblia, por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero tenemos el perdón por medio de Cristo exclusivamente. Bueno, yo creo que hoy hemos tenido un programa teológico importante porque realmente todos nos decimos católicos, protestantes, el otro evangélico, como quieren llamarlo,
pero realmente nunca se conversa al respecto y estamos ahora a través de la intervención papal suya, hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Ya me di cuenta que Sosa, que dice que lee la Biblia, es un alumno suyo, puede ser un alumno de primaria suyo, es un No, no, experto. No, aquí no se trata de competencia, de conocimiento de la palabra. No, eso no se trata de eso. Lo que sí te quiero decir es, dice la Biblia lo siguiente, Alfonso, por esto lo sabe Mérito. Nada se mueve en el mundo si no es permitido por Dios. O sea que esto que estamos haciendo hoy, en el programa que ha sido una diferencia, lo permitió Dios. ¿Por qué Dios lo permitió? Algún oyente nuestro que ha perdido esperanza y que está escuchando este programa en este momento, porque esto es cosa que pasa en la vida, no quiere hacer, uno se da cuenta de las cosas que uno hace por Dios, este tema que estamos hablando del Señor, y alguien en la vida, alguien tiene una pistola para meterse un tiro, ahorcarse, y cuando escucha este programa y escucha hablar de Dios que es esperanzador, puede ser que eso lo cambie. Entonces Dios sabe lo que hace. Ese no está escuchando el programa, el que se va a pegar un tiro no está escuchando el programa. No, es que eso voy. Acuérdate que acuérdate, las operaciones del Señor son extrañas. Como dice la Biblia, si todo es permisible por Él y nada se mueve en este mundo si Él no lo permite. Y también dice, y remata con esto, el querer y el hacer lo hace Dios en el hombre. El querer y el hacer. Entonces significa que si estamos hablando en este espacio, en vez de hablar más allá de política, hemos dado un espacio para Él, tal vez está obrando algo que Él quiere hacer, por el cual nos permitió a los tres hablar de tema. E iniciamos con lo que yo dije, tú sabes, que dije, bueno, este es el día que hizo Dios hoy, no mañana. Hoy, y tú dijiste que coincidencialmente hablabas con un amigo esta mañana y hablaban de eso mismo. Entonces hay un porqué y una definición. Entonces hay que esperar nada más ahora es que por ahí salga algún oyente y diga, hey, tú sabes que lo que te hablaron hoy me salvó la vida. Me salvó mi hijo que estaba enfermo, postrado. Tú hablaste también de personas que se están muriendo. Posiblemente este amigo que tú dijiste que le dieron 3 años de vida, porque el médico puede decir lo que sea. La palabra lo tiene Dios y el hombre va a vivir 65 años más. Entonces tú no sabes si hay una esperanza que él puede estar escuchando el programa y decir, mira, yo tengo que buscar de Dios, por el cual esta gente me dio esperanza de 3 años. Así que yo busco el que da la vida y la quita, voy a acercarme a él y escuchen un testimonio de ahí que tiene que ver con algo de lo que hemos hablado el día de hoy. Así que el tema aquí, ¿cuál es? Bueno, le damos ese espacio a Dios, creo que me parece muy bien, y no hablar de política, pero vamos aprendiendo. Aquí nadie conoce más que nadie. Mélito sabe algo, yo aprendo de él. Yo sé algo, él aprende de mí, tú aprendes de mí, yo aprendo de ti, Alfonso. ¿Por qué? Porque la vida es de enseñanza diaria y tener la humildad de aceptar cuando alguien te está enseñando, por más que tú quieras saber todas. Tú estás escuchando, tú aprendes y dices, oye, tienes razón. Como tú mismo lo acabas de decir, Alfonso. Oye, lo que dijo el Mélito hoy ha sido una enseñanza que yo no sabía. Entonces, tal vez Dios quería enseñar también a ti ese tipo de cosas. Así que me da mucho gusto hablar de él. Honestamente, a mí me place hablar de Dios, porque es lo más hermoso que uno ha podido conocer en espíritu, porque no lo conozco físicamente, y poder sentir su presencia. Mira, yo ayer que llegué, mira cómo es el tema, ¿no? Y ahí te voy a dar este ejemplo, y lo tengo que testificar aquí. Yo ayer que llegué al país donde estoy, una maleta mía llegó rota, pero vino rota de mi casa, un poquito rota. Y astutamente quise hacer un movimiento y al final, ¿qué me puso el Señor en mi corazón? Porque así lo sentí. Si haces eso, te voy a retener las maletas de muestra. Así como estoy diciendo, yo dije, no voy a hacer eso. Porque la intención era decirle a la línea aérea, mi maleta vino dañada. La viveza del ser humano, porque somos pecadores, fallamos. Y cuando yo estaba de que la dicha fue que el señor de la línea aérea dice, tengo que buscar a la policía porque en el avión alguien venía fumando y no hizo caso al llamado de los miembros de la tripulación. Y también llamó a la policía para que lo detenga y cumplió medidas de seguridad internacionales dentro de un vuelo. Bueno, y yo le pregunto, ¿cuánto tiempo va a demorar tú en eso? Y yo, como 20 minutos. Yo cuando alguien dice 20 minutos, espera 1 hora, por lo menos 1 hora. Y yo fui a aduana y dije, mire, quiero pasar después de eso. No esperé que hable con él. Y después cuando yo estaba esperándolo, ni 5 minutos, no me ha pasado ni 5 minutos y me dice, siente mi corazón, me dice, Dios que me dice, si haces eso te retengo las maletas. Eso no es correcto, Agustín. Perdóname, Dios. Ahí tiene la conciencia espiritual y dice, Señor, perdón, no debo hacer eso, perdón, me voy.
salgo yo voy a pasar porque ahora no voy a esperar una hora, le digo a la señora de ahí que te recoge los formularios de aduana. Voy a salir ya porque ahora que no voy a esperar unas 20 minutos, se ha convertido en una hora. Cuando salgo, miras, aduana, que pasa mis maletas rayo X, no me dijeron nieta Bosque, mira, ni me dieron buenas noches. Yo agarré mis maletas, la monté en mi carro, en mi carrito ese, y salí tranquilo. Le dije, viejo, no salí del aeropuerto y dije, Señor, gracias, y te pido perdón porque iba a ser un acto que no era correcto. Te pido perdón por eso y gracias por lo que hiciste, que pude pasar y no tuve que problemas con la aduana. Y llegué a mi hotel tranquilamente, sin problema, gracias a Dios. Y esas son las cosas que el Espíritu de Dios te redarguye cuando tú estás conectado a Él. A ese tipo de cosas son las que tú no tienes que hacer. Y ese tipo de cosas son las que, por eso tenemos la conciencia, cuando estás conectado espiritualmente a Dios, tienes la conciencia de decir, ¿es bueno o es malo? Pero si yo cometo un acto que violento las leyes del país o de mi país o lo que sea, yo tengo que pagar las consecuencias. Eso no lo priva a Dios. Usted tiene que ir preso, usted tiene que ir a la cárcel. Eso yo lo apadrino, dice el Señor. Eso yo lo apadrino. Pero mucha gente que hace las cosas indebidas y anda mencionando a Dios por ahí, no saben que eso tiene algo en contra de Dios y que al final de cuentas lo que tú hayas hecho siendo parte de una autoridad, no autoridad, y tú no haces el cumplimiento que hace Él, tú tienes una consecuencia en la eternidad, no aquí. Esto es efímero, tú mañana te mueres. Pero cuando llegues a la presencia de Él, si tienes el conocimiento, y aún mayor diciendo que Dios bendiga a la patria, o Dios bendiga a Panamá, o Dios me lo bendiga, sabiendo que tú estás robándole plata al Estado, haciendo un montón de chanchullo y porquería y basura, Dios te deja, tranquilo, no te preocupes, robaste, no, tú tienes el poder terrenal lo tienes tú puedes hacer lo que quieras, no te preocupes. Pero cuando vengas de mí, aquí me va a decir, ay, yo te dejé un libro, un código. Bueno, no lo leíste de otra cosa. Agustín, perdona que te interrumpa, pero ya el programa ha llegado a su final, no sin antes decirle a las personas que mañana quiero que analicemos esta noticia aparecida en un periódico nacional donde da los detalles de la huida de los hermanos Martinelli de Estados Unidos, todos los preparativos y todas las cuestiones, pero más importante de todo es que sospecho por la información que llega que la destitución de la ministra Turner estaba muy ligada precisamente a la llegada de los hermanos Martinelli a Panamá. Aparentemente ella se negó y por eso la destituyeron. Entonces Paco Sucre, bueno, yo te voy a mandar la información, así que bueno, nos despedimos. Me la mandas. Alfonso, nada más para terminar el tema, Proverbios 16:4 dice: todas las cosas ha hecho el Señor por sí mismo, y aún al impío para el día malo. Y también lo que había dicho al oyente, que le iba a buscar la cita de lo que lo llaman, que los malos le dicen bueno y a lo bueno malo, dice Isaías 5, capítulo 5, versículos 20 y 21, dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de la tinieblas luz, que tornen de lo amargo dulce y de lo dulce amargo. Ese es y el 21 dice: hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Bueno, con ese final espectacular del licenciado Mélito González Cortizo Cohen, nos tenemos que despedir en compañía del licenciado Agustín Sosa Peñalba, el presidencial, el licenciado Mélito González Cortizo Cohen y este servidor Alfonso Castillero Ortiz, quien le dice hasta mañana. Estaremos nuevamente en la gran cadena exitosa, estamos en YouTube y a las 4 de la tarde estamos en etvpanamá.com, en la televisión por internet que transmite Trocha Abierta. Saludos a todos los que nos escucharon. Hemos presentado Trocha Abierta